sé. La mala dice, viene, el amado viene, el amado viene, el amado viene. Esto se lo dice en un momento en la iglesia en el que a los hermanos de la iglesia les dice que sigan con el amor, que procuren los dones espirituales, pero que por todos los medios pidan el profetizar. En el texto habla sobre lo de hablar en lengua, pero enfatiza que le pidan al Señor por profetizar. Y Pablo le va hablando sobre las lenguas y profetizar. Nunca niega que hablen en lengua, pero le va diciendo que el que habla en lengua habla a Dios, pero el que profetiza habla a los hombres. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza dice que a los hombres le da edificación, exhortación y consolación. En ningún momento dice que no dejen de hablar en lengua, pero pone como suceso que pasaría. Dice, si en una iglesia todo el mundo estuviera hablando en lengua y entrara alguien incrédulo que no conoce, no diría que estamos locos. Pero si entrara un incrédulo donde todo el mundo hablara y profetizara, ese hombre sería confrontado de su pecado. Su corazón sería abierto, porque profetizaría con palabras de hombre. Pablo sigue hablando. Dice, en caso de que hablen en lengua, que hablen 2 o 3 como mucho, siempre que haya un intérprete de lengua, sino que ellos callen. De la misma manera que si profetizan, también sea en orden, que profeticen uno detrás de otro, para que la iglesia sea edificada. Termina después el texto, después de hablar, que no dice que no hablemos en lenguas, que hablemos en lenguas y que profetizamos, pero que todo se haga decentemente y con orden. Amén a la palabra. Pues esto me llevaba la palabra orden, algo muy bonito. Y en el coche conduciendo, yo le decía al Señor, el orden, sí Señor, el orden, algo correlativo. Digo, pero no es lo mismo, Señor, el orden, y estas son las palabras que decía, que organización. Que cuando algo está ordenado, es porque está organizado. Porque alguien organiza un evento, voy a organizar un evento, y todo va bien. Y el Señor me decía, no es lo mismo. El orden no es lo mismo que la organización. Dice, yo soy orden, yo habito en el orden. ¿Qué grandioso tendrá el orden? Que alguien sabio me dijo, ¿qué tendrá el orden que Dios habita en él? Donde está el orden está su presencia. Y el Señor me llevaba como en su orden perfecto, para que yo lo entendiera. Yo tengo mi orden, yo creé el universo. 7 días, en un día hice una cosa, mi orden, mi plan es perfecto, en él habito, yo hago. Y para mí mi organización es ese plan perfecto. Para llevarlo a cabo, usé mis ministerios, a gente que llevaba a cabo herramientas para llevar a eso. Ministerios, pastores, evangelistas, cualquier herramienta útil capaz de poder poner en obra su plan perfecto. Esto me lleva a lo que dice la palabra, que Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevaba en el desierto, todo un pueblo entero lo tenía sentado a Moisés. Yo creo que día y día y día, porque todo el mundo le preguntaba de cara a Dios, de sus problemas, de sus cosas, y se tiraba día y noche sentado solucionando los problemas. Su suegro le dijo, Moisés, la carga tuya que lleva es muy grande y te va a agotar. Haz grupos de miles, de cientos, de 50, que repartiera, que distribuira, que el plan de Dios puesto en Moisés fuera redistribuido en personas, para que esa carga fuera inferior, pero que a la misma vez el plan se pudiera hacer perfecto. Porque ese plan que Moisés llevaba solo podría ser una carga cansable y agotable para él, y llevar a cabo un plan mal hecho. Entonces el Señor me decía, ese es mi plan, o sea, ese es mi orden y mi organización. Pero ahora cuando hablamos nosotros, hermanos, te decimos, ese hombre está en orden, ese hombre anda ordenado. Y yo he sacado de ese orden para nosotros, no el mismo orden supremo de Dios, sino nuestro orden,
que yo puse que el orden refleja el carácter de Dios en nuestra manera de vivir y de adorar. O sea, nuestro orden es un reflejo de Dios a través nuestro. Nuestro orden, nuestro caminar, nuestra manera de vivir refleja el carácter de Dios. Y a la misma vez, nuestro orden necesitamos una organización. Pues la organización que nosotros usamos son eso, utensilios, materiales, cosas en las que usamos para que ese orden perfecto sea llevado a cabo. Para que me entendáis un poco así, más lo nuestro. Imaginaros que tenemos un escritorio y en un escritorio hay una goma, un sacapuntas, un boli, cualquier cosa más de eso, 3 folios, 2 libros, y está todo perfecto. En un escritorio, con su portátil y todo, está en orden. ¿Correcto? ¿Está en orden? ¿Pero está organizado? No. Está en orden pero no está organizado. Organización es el utensilio que usamos. ¿Cómo están ordenados los lápices? Con un lapicero. Tienes un lapicero, si lo tienes en un lapicero está organizado. Si tienes una estantería, podrías colocar los libros en su sitio. Y si tuvieras un portafolio, meterías los folios dentro. No es lo mismo el orden que la organización. La organización sin orden no funciona. ¿Por qué? Porque dice que Dios habita en el orden, no en la organización. Y yo voy a explicar ahora la organización. Si tú tuvieras, como he dicho, todas las estanterías, los lapiceros, pero están fuera de su sitio, tirados, ¿para qué te vale la organización de que tienes un lapicero para meter lápices, una estantería para meter los libros, los otros para meter los folios? Pero tú no los tienes. Todo es turreado. Tienes organización, pero no tienes orden. Ahí no habita Dios. No puedes prever que tu organización refleje el carácter de Dios. Pero tu orden sí te lleva a una perfección para que esa organización sea de Dios. Tenemos que buscar primero andar en el orden de Dios. Tenemos que buscar primeramente la presencia de Dios, donde Dios te guía en su palabra. Y Él es el que te dirá la organización que tendrás que tener. Al igual que Él, su plan produjo en el suegro de Moisés cómo tenía que redistribuir a la gente para esa ayuda. Al igual nosotros en nuestro orden tenemos que esperar cuál es la organización que Dios quería. Dice la palabra, si recordáis, Josué, cuando iba a derribar los muros de Jericó, el ángel de Jehová le dijo exactamente las cosas que tenía que decir. Era un plan divino de Dios, pero el ángel de Jehová le dijo estrictamente: pon 7 sacerdotes con 7 cuernos de bocina de carnero, da 6 vueltas y en la 7ª vuelta luego da 7 vueltas. Todo fue estrictamente como él dijo. Pero es que ahora hay algo un poco más loco todavía. En esos días el ejército estaba organizado como Dios quiso. ¿Podría ser de otra manera? Sí. ¿Podría derribarla? También, es todopoderoso. Pero dice la palabra que estaba gente de guerra primero, los sacerdotes con los cuernos, detrás iba el arca y detrás iba la retaguardia. ¿Por qué? Porque era un plan de Dios. ¿Se podría poner de otra manera? Sí. Pero Dios ya organizó de que su orden perfecto tenía que llevar esa organización. Nosotros podemos pensar que organizar nuestra vida diaria cristiana puede ser: hoy voy a orar de 7 a 8, de 4 a 3 leo, luego voy a hacer 3 obras buenas y voy a bajar al culto. Amén. Esa organización que sale de ti, que es buena, que no digo que sea mala, sí, correcto, pero a lo mejor esa organización que viene de nosotros, que queremos hacerlo bien, a lo mejor no es la organización perfecta que Dios quiere para nosotros. Primeramente tenemos que buscar su orden, meditar en su palabra y acoplar su orden a su organización, porque a lo mejor el orar tú 1 hora te pierdes de hacer otras cosas que sean más interesantes. El enfocarte en perder horas a ayudar a tu hermano, a lo mejor estás descuidando otra cosa más importante. Entonces lo primero es intentar buscar siempre el orden de Dios, que Él es el que te va a dar ese paso a organizarte perfectamente. Como he dicho, repetí, buscamos antes el orden de Dios
antes que nuestra propia organización. Porque nuestra propia organización nos puede llevar a fallos. Como por ejemplo, como digo, no sé, los instrumentos. Podemos tener organización de instrumentos perfectos, buenísimos. Un piano, un bajo. Pero si no hay orden, eso puede sonar fatal. Primero tenemos que tener el orden de Dios. Sabemos el orden que hay y la música sonará como una orquesta. Pues así nuestra vida igual. Buscamos el orden de Dios, hermanos, y la organización de nuestra vida serán perfectas. Y os dejo, como siempre, con un pequeño reflexión para que la reflexionéis. Y dijo: Dios en su orden perfecto envió a su Hijo por nosotros. Pero ahora la obra pendiente, el instrumento, la armonización, depende de nosotros. Nosotros tenemos que buscar esa organización perfecta para que su obra es perfecta, pero nosotros seamos capaces de que podamos ver en nosotros el reflejo de su obra perfecta. Que Dios bendiga mucho. Amén. Santo Dios. Amén. Que Dios bendiga mucho, hermano. Amén. Bueno, vamos a un pequeño mensajico que ha puesto el Señor en mi corazón. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 8 al 10. Mas, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios bendiga su palabra. Mire, este pasaje habla claramente de la confesión a la hora cuando recibimos en nuestro corazón al Señor Jesús como nuestro Salvador en nuestras vidas. ¿Amén? Y el Señor ha puesto en mi corazón que esto, hermano, no es cualquier cosa. Miren, dice en el Evangelio de Lucas que el Señor se le acercaban muchos publicanos y pecadores y murmuraban los fariseos en contra de él, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué tendrá la confesión que dice que en el cielo se celebra una fiesta? No es cualquier cosa. ¿Por qué no es cualquier cosa? Porque nos está declarando que aún mueve el cielo. Yo me imagino a los ángeles celebrando cuando un pecador se arrepiente, diciendo: gloria bendita a su nombre, que otro más ha sido limpiado con la sangre del Cordero. Y si mueve
el reino de los cielos, ¿cuánto no más moverá el reino de las tinieblas? Yo me imagino a los demonios y a Satanás rabiando, diciendo: otro más que se convierte para la gloria de su nombre. Y yo digo que rabien los demonios, que rabie Satanás, porque aquí en la iglesia de Vistabella se convierte en alma para Jehová. Bendito es su nombre. Dale un aplauso si lo quieres. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa? Yo lo he resumido en pocas palabras. ¿Qué significa confesar que Jesús es el Señor? Es una declaración reconociendo su divinidad y majestad, que Él es el gobernante supremo de toda creación, que Él es el salvador de nuestras vidas y que su sacrificio en la cruz fue la paga perfecta por nuestro pecado y que solo en el nombre de Jesús hay salvación. ¡Aleluya! Jesús es el Señor. Y sigue diciendo que si creemos en el corazón que Él resucitó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Por qué dice que tenemos que creer en el corazón que Jesús resucitó de entre los muertos? Mire, hermano, hay muchas religiones, judías, musulmanas, incluso historiadores que no niegan que Jesús existió y que Jesús murió, pero lo que sí niegan es que resucitó, porque ahí está la fe del cristiano. El mayor acontecimiento del cristiano fue la resurrección del Señor, porque la resurrección es la aceptación de que el sacrificio fue aceptado. Porque cualquiera podía haber muerto, pero no cualquiera podía haber pagado. Lo más glorioso de nuestra salvación fue quien pagó el precio. Nuestra salvación es gloriosa. Cuando creemos en el corazón que Jesús resucitó, es creer que su sacrificio fue aceptado, que Él tiene poder sobre la muerte, que Él es nuestra esperanza de vida eterna, porque como Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también creer que un día vendrá por su iglesia. No es cualquier cosa, hermano. Nuestra salvación es gloriosa, porque el que la pagó es glorioso. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y si hay fiesta en el cielo, hágase en el cielo y aquí también en la tierra. Tenemos que dar gracias a Dios cuando los pecadores se arrepienten. Y sigue diciendo: porque con el corazón se cree para justicia. Hablando de que hay que creer que Jesús resucitó. Dice en Romanos 5:1: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es creer verdaderamente para justicia, que estamos justificados en su sacrificio y ahora tenemos paz para con Dios. Y con la boca se confiesa para salvación. Y lo que ha dicho el texto, que Jesús es el Señor. Y dice en Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mire, hermano, usted podrá estar diciendo: esto será para los recién convertidos, aquellos que no se han convertido todavía, pero esto es para todos. ¿Por qué es para todos? Porque todo un día confesemos que Jesús es el Señor y creyemos con nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos. Pero esto, hermano, es el comienzo. Esto tiene que ser el motor que nos lleve. Lo que creemos y lo que confesamos tiene que ser el motor que en nuestras vidas como cristianos nos mueva a servir, a obedecer, a la adoración y a la comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo. Este es el camino que comenzamos cuando empezamos con esta confesión. Es un camino que comenzamos, pero no podemos estascarnos. Este tiene que ser el motor. ¿Quién arranca un coche y se queda parado? Sino que empezamos, y ese es el motor que empieza en nuestras vidas como cristianos.
Y como dice Pablo, corremos una buena carrera hacia la salvación eterna. La salvación es el comienzo en un camino el cual su fin es llevarnos a la imagen de Cristo. Así que, iglesia, sigamos avanzando. Este tiene que ser el motor de nuestra fe, nuestra creencia en que Él pagó nuestra deuda, en que en Él tenemos paz para con Dios y que en Él tenemos una esperanza de vida eterna para la gloria de su nombre. Que Dios bendiga mucho. Que su